¿Te es difícil entender a los hispanohablantes cuando están hablando en una conversación? O tal vez si ves películas o series de televisión, ¿te resulta difícil entender absolutamente todo lo que dicen? Tengo otra pregunta para ti. ¿Pones los subtítulos para poder entender, por ejemplo, las películas o las series de televisión o también otros videos en español en YouTube? Uno de los problemas es que cuando tú usas subtítulos o cuando necesitas leer para comprender lo que alguien te dice, estás haciendo un proceso diferente que no te ayuda con tu audio comprensión. Ese es un proceso visual. Estamos usando los ojos para poder entender lo que te dicen los hispanohablantes. Lo que tienes que hacer para mejorar tu audio comprensión son ejercicios de escucha. Tenemos que ir al gimnasio y hacer ejercicio, entrenar a tus oídos, ¿sí? Para que se conecten con tu cerebro y crear esas conexiones para que tú puedas entender, comprender el español hablado. Si haces ejercicios de audio comprensión como el que vamos a hacer en la clase de hoy, vas a notar que vas a entender mejor a los hispanohablantes cuando te hablan. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con todas las notas de la clase. Allí tienes el ejercicio de audiocomprensión, la transcripción, las traducciones y también un poco de vocabulario, frases y expresiones para estudiar. Te dejo el link en la descripción del video. Es gratis, puedes descargarlo. También en la clase de hoy vamos a aprender español con historias porque te voy a contar una historia personal muy embarazosa. Very embarrassing. Y bueno, las historias son una forma muy buena de aprender vocabulario nuevo, frases y estructuras también, para que veas cómo usamos el lenguaje, el español, en contexto. No te preocupes si no puedes entender esta historia completamente. Vamos a escucharla varias veces y vamos a hacer diferentes ejercicios para ir mejorando tu comprensión de a poquito. Y vas a ver que hacia el final de la clase vas a poder comprender absolutamente esta historia. ¿Cómo funciona la clase de hoy? Muy bien. Te voy a contar esta historia muy embarazosa. En la parte número 1 quiero que solo escuches. Tienes que relajarte, escuchar esta historia. No vamos a tener subtítulos, nada. Solo quiero que te relajes y que veas cuánto puedes comprender. Luego, en la segunda parte, la parte número 2, vamos a hacer un ejercicio que es completar los espacios en blanco con palabras o frases para ver si puedes escuchar y escribirlas. Puedes hacer este ejercicio en las notas de la clase de hoy, en los apuntes de la clase, o puedes hacerlo aquí en la pantalla. Luego vamos a ver las respuestas correctas, toda la transcripción para que puedas seguir el video con la mirada y ver si has completado el ejercicio. Luego, en la parte número 3, vamos a analizar la historia, vamos a ver las palabras nuevas, frases interesantes y expresiones útiles que tú puedes usar y aprender en tu español. ¿Estás listo? Muy bien, vamos con el paso número 1. Tienes que escuchar esta historia. Te voy a contar una historia embarazosa de mi viaje a Cuba, algo que me pasó cuando visité Cuba hace unos veranos. ¿Puedes comprender esta historia? Vamos a ver. Estaba de vacaciones en Cuba con Travis. Estábamos con un grupo de turistas viajando en autobús por distintas ciudades y llegamos a un lugar bellísimo llamado Viñales. Y la guía turística nos dijo que podíamos bajar a ver el paisaje y a sacar unas fotos. Era un lugar hermoso. Había un mirador y se podían ver las montañas,
llenas de vegetación con árboles y palmeras. Me llamó la atención una estatua de bronce que estaba construida en el mirador, como si estuviera cantando y celebrando toda esa belleza. Estaba tomándole fotos y haciendo un video cuando noté que los otros turistas empezaron a mirarme un poco extraño. Claro, los entendía perfectamente. Seguro se preguntaban por qué decidí tomar una foto a la estatua cuando había un paisaje deslumbrante enfrente de nosotros. De repente, la estatua se empezó a mover, convirtiéndose en una persona de carne y hueso. Me asusté muchísimo. Todos los viajeros empezaron a reírse y a burlarse de mí. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no pude darme cuenta de que era una persona disfrazada? Tengo que decir que uso lentes y sin ellos no puedo ver nada. Todavía me cuesta recuperarme de esta historia. ¿Pudiste comprender? Bueno, ahora vamos a la parte número 2. Tienes que completar los espacios en blanco. Vamos a volver a escuchar la historia. Completa los espacios en blanco con las frases y palabras que faltan. Estaba de vacaciones en Cuba con Travis. Estábamos con un grupo de turistas viajando en autobús por distintas ciudades y llegamos a un lugar bellísimo llamado Viñales. Y la guía turística nos dijo que podíamos bajar a ver el paisaje y a sacar unas fotos. Era un lugar hermoso. Había un mirador y se podían ver las montañas llenas de vegetación con árboles y palmeras. Me llamó la atención una estatua de bronce que estaba construida en el mirador, como si estuviera cantando y celebrando toda esa belleza. Estaba tomándole fotos y haciendo un video cuando noté que los otros turistas empezaron a mirarme un poco extraño. Claro, los entendía perfectamente. Seguro se preguntaban por qué decidí tomar una foto a la estatua cuando había un paisaje deslumbrante enfrente de nosotros. De repente, la estatua se empezó a mover, convirtiéndose en una persona de carne y hueso. Me asusté muchísimo. Todos los viajeros empezaron a reírse y a burlarse de mí. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no pude darme cuenta de que era una persona disfrazada? Tengo que decir que uso lentes y sin ellos no puedo ver nada. Estupendo. Vamos a ver ahora las respuestas. Vamos a volver a ver el video con toda la transcripción para ver si has completado correctamente los espacios en blanco. Estaba de vacaciones en Cuba con Travis. Estábamos con un grupo de turistas viajando en autobús por distintas ciudades y llegamos a un lugar bellísimo llamado Viñales. Y la guía turística nos dijo que podíamos bajar a ver el paisaje y a sacar unas fotos. Era un lugar hermoso. Había un mirador y se podían ver las montañas llenas de vegetación con árboles y palmeras.
Me llamó la atención una estatua de bronce que estaba construida en el mirador, como si estuviera cantando y celebrando toda esa belleza. Estaba tomándole fotos y haciendo un video cuando noté que los otros turistas empezaron a mirarme un poco extraño. Claro, los entendía perfectamente. Seguro se preguntaban por qué decidí tomar una foto a la estatua cuando había un paisaje deslumbrante enfrente de nosotros. De repente, la estatua se empezó a mover, convirtiéndose en una persona de carne y hueso. Me asusté muchísimo. Todos los viajeros empezaron a reírse y a burlarse de mí. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no pude darme cuenta de que era una persona disfrazada? Tengo que decir que uso lentes y sin ellos no puedo ver nada. Estupendo. Y ahora vamos a la parte número 3. Vamos a analizar completamente esta historia. Vamos a analizar de pe a pa esta historia. Vamos a ver algunas expresiones y frases interesantes. Empecemos analizando los verbos de la historia. Aquí puse en amarillo los verbos que están en el pretérito imperfecto, uno de los pasados del modo indicativo del español, ¿sí? Del tiempo pasado. Y en verde puedes ver que está el pretérito indefinido. Vamos a ver, estaba de vacaciones, estábamos con un grupo, llegamos a un lugar. La pregunta es, ¿por qué usamos el indefinido o el imperfecto en estas situaciones? Vamos a repasar cuándo usamos el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Empecemos con el indefinido, también conocido como, recuerda que dependiendo de la escuela lingüística, tiene diferentes nombres. Sería como en inglés, este es el simple past del inglés y también se lo conoce como el pretérito perfecto simple, el indefinido o simplemente el pretérito. Y vamos a usar el indefinido para contar una historia, para decir qué pasó en el pasado, qué sucedió. El indefinido nos va a contar la historia, va a mover la historia, nos va a decir qué pasó. Prácticamente siempre usamos el indefinido para hablar del pasado en español y tenemos que aprender, siempre le digo a mis estudiantes, tenemos que aprender cuándo no vamos a usar el indefinido. Entonces, ¿cuándo vamos a usar el pretérito imperfecto? Lo vamos a usar para describir el contexto de una historia, para describir, por ejemplo, las personas, los personajes de la historia, el clima, la hora, el lugar, las emociones, qué sentías, qué estaba pasando por tu mente, las sensaciones, el contexto de la historia, qué podías oler, qué podías ver. Todo esto lo vamos a usar en el imperfecto. Vamos a usar el pretérito imperfecto para describir en el pasado. Muy bien, no para decir qué pasó, sino para describir. También vamos a usar el imperfecto con acciones repetidas en el pasado, algo que sucedió varias veces, lo vamos a usar en el imperfecto. Vamos a hablar de acciones que son una rutina, acciones habituales, y este lo usamos y traducimos en inglés como I used to or we used to do something, como rutinas, algo que pasaba de manera habitual en el pasado. También lo usamos con acciones con duración o acciones simultáneas. Por ejemplo, yo puedo decir, yo miraba la televisión y Travis cocinaba. Aquí puedes ver que estoy describiendo dos acciones que están pasando al mismo tiempo. No podemos hacer eso con el indefinido. Por ejemplo, ¿no? El indefinido para contar y decir qué pasó, yo puedo decir, ayer fui al súper, compré bananas, pagué la fruta, tuve un problema con el pago, llamé al asistente. Puedes ver aquí, no te estoy describiendo nada, solo te estoy diciendo qué pasó.
Y volviendo al imperfecto, también lo usamos para hablar de acciones en progreso, algo que estaba sucediendo y por lo general estas acciones son interrumpidas. Entonces, volvamos a la historia. Mira aquí en amarillo, estaba de vacaciones en Cuba con Travis. Estoy describiendo el lugar. ¿Dónde estábamos con Travis? En Cuba. Estoy describiendo el lugar en el pasado. Estábamos con un grupo de turistas. Estoy describiendo las personas. Todavía no te conté qué pasó. Solo te estoy describiendo el contexto. Ahora empezamos, ¿no? El verbo en el pasado, en el indefinido, llegamos a un lugar. Ahí te estoy dando información de qué pasó. Luego vuelvo a usar el imperfecto para describirte qué es lo que veo. Era un lugar bellísimo, un lugar hermoso. Era hermoso. Había un mirador. Te estoy dando una imagen mental del contexto de la historia. Se podían ver las montañas. Luego interrumpo esta descripción y digo, me llamó la atención la estatua. Muy bien, me llamó la atención. Aquí te estoy diciendo qué pasó. Ahora voy a describir la estatua y digo, estaba construida en el mirador. No te estoy diciendo qué pasó, solo te estoy describiendo la estatua. Estaba tomándole fotos y haciendo un video, ¿no? A la estatua. Y aquí es interesante porque estamos usando el imperfecto continuo, ¿no? Estaba tomándole. Y la diferencia aquí es que es mucho más enfático. Cuando usamos en los tiempos progresivos, estamos poniendo énfasis en la duración de la acción. No es lo mismo decir, le tomaba fotos a la estatua que estaba tomándole fotos. Y aquí esta acción que está en progreso es interrumpida. Noté, cuando noté, ¿no? Aquí estoy por decir qué pasó. Otros turistas empezaron a mirarme un poco extraño. ¿Sí? Estoy empezando a contarte qué pasó. Espero que puedas ver aquí cuando usamos estos tiempos verbales. Digamos, luego te decía que saqué fotos, ¿no? Fui a sacar unas fotos, estaba tomándole fotos. Tenemos diferentes verbos para decir to take a picture en español, ¿no? Vamos a decir tomar fotos, sacar fotos o también tomar fotografías. Son algunos sinónimos, algunos ejemplos. Podemos usar estos dos verbos, sacar fotos o tomar fotos. Luego te decía, de repente la estatua se empezó a mover. De repente es una frase espectacular para usar cuando cuentas una historia porque captura la atención de la audiencia, de la persona con la que estás hablando. Así que te la recomiendo. Por lo general, vas a notar que la gente está prestando atención porque quieren saber qué pasó. Y luego digo, una persona de carne y hueso. ¿Qué significa ser de carne y hueso? Es una expresión en español que significa ser humano, una persona real. Luego te decía que empezaron a reírse. ¿Qué significa reírse? Es un verbo reflexivo que significa to start laughing, ¿no? Y siempre lo usamos en esta expresión, empezaron a reírse, they started laughing. Y burlarse es hacer burla a una persona. La expresión es burlarse de alguien. Mira, aquí estamos diciendo burlarse de mí. Burlarse de mí y significa hacer chistes o cargar a una persona, ¿no? Como ja, 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 ja. Así decimos. Qué interesante la siguiente, dice, qué vergüenza. Vergüenza significa, podemos decir una traducción al inglés sería shame, pero usamos muchísimo esta expresión qué vergüenza y yo diría que la traducción una mejor traducción cuando decimos qué vergüenza en español es decir, how embarrassing, how embarrassing. Así que si quieres decir how embarrassing en español, puedes decir qué vergüenza. Y luego la siguiente expresión es darse cuenta. ¿Cómo no pude darme cuenta de? Darse cuenta de algo es una expresión que usamos en español que significa notar algo, to realize. Luego te decía una persona disfrazada. Vamos a ver qué significa esta palabra y otras palabras similares. Disfrazada significa que está usando una ropa de, por ejemplo, un personaje o pretendiendo ser otra cosa, otra persona. Disfraz es el sustantivo, ¿no? Disfraz is the costume. Es interesante porque el plural vamos a cambiar la Z por la C y vamos a decir disfraces. Un disfraz, dos disfraces.
Por ejemplo, podemos decir una fiesta de disfraces. Y el verbo es disfrazarse, que lo usamos en el reflexivo. Me disfracé de Pocahontas, por ejemplo. O me voy a disfrazar de payaso. Y estar disfrazado es el participio que podemos usar también como un adjetivo, decir estoy disfrazado, que significa usar un disfraz. Por ejemplo, ella estaba disfrazada de Pocahontas o él estaba disfrazado de payaso. Una persona disfrazada o disfrazado tienes que usar, por supuesto, el masculino o femenino, dependiendo de la situación. Y la siguiente palabra es lentes. Lentes, yo uso lentes. Dime, ¿tú usas lentes? Yo uso lentes y quiero mostrarte algunos sinónimos. Lentes también podemos decir en español gafas o anteojos. Gafas, anteojos. Lentes lo usamos más en Argentina, gafas es más común en España y anteojos yo creo que lo usan más las personas mayores. También puedes decir lentes de sol o gafas de sol for sunglasses y lentes de contacto, si quieres decir contact lenses. Muy bien, ¿te gustó la clase de hoy? Espero que sí, espero que te haya gustado la clase. Dame un like si te gustó. ¿Tienes alguna historia embarazosa o algo extraño que te haya pasado en tu vida o en tus vacaciones? Dime en los comentarios, me encantaría leerlas. Y recuerda también, si eres nuevo por aquí, suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de mis clases. Y si quieres mejorar tu español conmigo, quieres que yo sea tu profesora de español, tengo un plan estructurado para ti en mi programa de Spanish Fluency Club. Tenemos clases semanales, además de clases semanales grupales de conversación. Te dejo toda la información en la descripción del video. Muchas gracias por venir a la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.